¿Te ha pasado que dices no puedo y al instante te hacen sentir mala persona? Si de verdad te importara, qué egoísta eres. Solo te pedí un favor. Eso no es cariño, es ingeniería emocional. Hoy vamos a quitarle el disfraz a la culpa, el arma favorita de los manipuladores. Porque cuando alguien necesita que te sientas culpable para conseguir algo, no está negociando, está controlando. Piensa en esto. Ese jefe que recuerda el espíritu de equipo solo cuando le conviene. Ese amigo que ayuda sin pedir nada y luego pasa la factura emocional. Esa pareja que convierte un límite sano en prueba de amor. Aquí va el trato. En los próximos minutos vas a aprender 7 leyes simples para detectar y neutralizar estas jugadas sin volverte frío ni paranoico. Y sí, hay una frase de 5 palabras que apaga la culpa al instante. ¿Cuál es? ¿Cómo usarla sin romper la relación? Quédate porque hoy sales con un escudo nuevo. Iremos directo. Cada ley trae una señal roja, una frase lista para usar y un micro hábito aplicable en pareja, amigos, trabajo y ventas. Al final te doy la regla 1, 2, 3 para blindarte en cualquier conversación. Empecemos. ¿Quién pone el marco? Pone el poder. Si te empujan a decidir dentro de sus reglas, ya vas perdiendo. Antes de entrar a justificarte, detente. Elige el terreno de la conversación. Objetivo, criterio y tiempo. Cuando alguien te diga, dime sí o no, ahora, no entres al juego. Di, antes de decidir, definamos el objetivo y el criterio. Luego fijamos el tiempo de respuesta. ¿Qué es criterio? ¿Cómo vas a evaluar la decisión? Impacto, esfuerzo y prioridad. Dilo así. Lo evaluaré por impacto, esfuerzo y prioridad. Con eso te respondo mañana a las 10. Ejemplo rápido. Un colega te presiona. Entonces, ¿lo haces o no? El equipo espera. Respondes. Primero, el objetivo. ¿Qué problema resuelve? Criterio. Impacto, esfuerzo, prioridad, tiempo. Te confirmo mañana a las 10. Si intentan mover el marco a lo emocional, si te importara, lo harías ya. Vuelve al terreno correcto. Decido con criterios, no con presión. Revisamos datos y te respondo mañana. Micro hábitos para blindarte. Empieza conversaciones tensas con una pregunta de marco. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo sabremos que fue una buena decisión? Nombra en voz alta tu criterio antes de dar una respuesta. Pon fecha y hora de devolución. Sin eso, te arrastran. Errores que te cuestan. Entrar a explicar de más dentro de su guión. Responder impulsivamente para calmar la incomodidad. Aceptar premisas que no elegiste. Recuerda, marco es criterio más tiempo. Si tú lo defines, decides tú. Y si no lo aceptan, ya viste la jugada. Pero aunque domines el marco, muchos atacan por otro lado. El reloj. ¿Qué haces cuando inventan urgencias para que no pienses? La urgencia artificial apaga tu pensamiento crítico. Cuando alguien te dice, solo hoy, última oportunidad, respóndeme ya. No busca una buena decisión. Busca un sí rápido para calmar su necesidad. Respira. Si es una buena decisión ahora, también lo será con la cabeza fría. Di esto, sin adornos. No tomo decisiones bajo presión. Te respondo mañana a las 10. 5 palabras clave que te devuelven el control. No tomo decisiones bajo presión. Si insisten, decido con criterio y tiempo. Si la propuesta es sólida, aguantará hasta mañana. Ejemplo, un vendedor. La oferta vence en 1 hora.
Tú. Aprecio el precio, pero no tomo decisiones bajo presión. Si sigue disponible mañana a las 10, lo reviso. Si no, no es para mí. Otro ejemplo. Tu jefe. Esto es urgente. Dime ya. Tú. Para decidir bien necesito el objetivo y el impacto. Te doy respuesta mañana a las 10. Microhábitos para blindarte. Pon una regla de 24 horas para cualquier decisión que toque dinero, reputación o mucho tiempo. Agenda tu respuesta con hora exacta. Te da calma a ti y cierre a la otra parte. Nunca expliques de más porque necesitas tiempo. La explicación larga se convierte en munición. Errores que te cuestan. Decir que sí para que el otro se calme y luego arrepentirte. Entrar en excusas. Es que estoy ocupado. En lugar de afirmar tu regla, aceptar plazos que no elegiste. Recuerda, el que controla el tiempo, controla el resultado. Y si no te dan tiempo, te están mostrando su juego. Pero, ¿qué pasa cuando no te presionan con el reloj, sino con una deuda? Favores gratis que luego traen factura emocional. ¿Cómo cortas eso sin volverte frío? La reciprocidad es humana, hasta que se usa como palanca para mover tus límites. El favor desinteresado que más tarde trae factura emocional no es cariño, es control. Cuando te digan, después de todo lo que hice por ti, no entres a pagar una deuda que nunca aceptaste. Di, gracias por el gesto. Yo elegiré cómo y cuándo corresponder. Si quieren colar condiciones, para esto prefiero acordar las condiciones antes. Si te parece, para la próxima lo dejamos claro. Ejemplo. Un amigo te prestó el coche y ahora te empuja a ir a un evento que no quieres. Respondes, valoro lo del coche. No mezclemos favores con decisiones personales. Si quieres, la próxima hacemos un intercambio explícito y ambos sabemos qué esperar. Trabajo. Te cubrí la guardia, así que ahora habla por mí con el director. Gracias por cubrirla. Esa decisión no la condiciono. Si quieres, vemos cómo compensarte de forma justa, pero esa recomendación depende de criterios del equipo. Micro hábitos para blindarte. Antes de aceptar un favor relevante, pregunta, ¿hay condiciones o expectativas? Si las hay y no te encajan, declina o define un intercambio claro. Separa siempre agradecimiento de obligación. Agradece el gesto, pero afirma tu autonomía. Cuando aparezca la factura emocional, repite, yo elijo cómo y cuándo corresponder. Errores que te cuestan. Justificarte de más para no quedar mal. Pedir perdón por no pagar una deuda que nadie acordó. Entrar en regateos emocionales en vez de hablar de acuerdos explícitos. Si al reclamar te usan frases vagas como siempre haces lo mismo o todos dicen, no te defiendas del adjetivo. Pide hechos. La próxima ley lo deja claro. Sin pruebas, no hay caso. Cuando alguien te acusa con siempre, nunca o todos dicen, eso es bruma. Sin hechos no hay caso. Quien acusa, demuestra. No te defiendas de adjetivos. Di, necesito un ejemplo concreto. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Y quién lo vio? Si no hay respuesta, cierra. Si no hay hechos verificables, no hay nada que resolver. Lleva la conversación a conductas, no a etiquetas. Hablemos de lo que hice, no de lo que soy. Ejemplo rápido. Siempre llegas tarde y no te importa el equipo. Dame 2 casos de esta semana con hora y efecto. Con eso lo corrijo. Si existen, ajustas la conducta. Si no, el reclamo se disuelve. Microhábitos para blindarte. Pide 3 datos: fecha, lugar y acción. Repite tu ancla.
hechos o nada. En trabajo solicita que lo pongan por escrito y con datos. Errores que te cuestan. Pelear el adjetivo, no soy irresponsable. Entrar al terreno emocional del otro. Explicarte de más sin pedir pruebas primero. Recuerda, los hechos cortan el gaslighting. Sin hechos no hay conversación útil. Y si, aún pidiendo pruebas, siguen en lo vago, se acabó. Límite claro y explicación breve. Esa es la siguiente ley. Mientras más te explicas, más munición das. Un límite no es una novela, es una línea. Di no con frases cortas. No puedo, no me funciona. Ahora no, no voy a hacerlo. Si quieres, agrega opción. Si te sirve, puedo el viernes. No digas por qué. La palabra porque abre un interrogatorio infinito. Evítalo. Mantén el marco. Tu decisión ya está tomada. Ejemplos rápidos. Pareja. Si me amaras, vendrías. Te amo y hoy no voy. Si quieres, mañana a las 6. Trabajo. Quédate horas extra. El equipo te necesita. Hoy no me quedo. Mañana a las 9 traigo el avance. Familia. Solo es un préstamo pequeño. No presto dinero. Si quieres, te ayudo a revisar opciones. Estrategias sencillas. Regla de las 3 frases. Decisión, opción, si conviene, cierre. Disco rayado. Repite tu límite con calma si insisten. Silencio táctico. Di tu frase y calla. El silencio sostiene tu marco. Tiempo sellado. Pon hora fecha para el siguiente paso y termina. Micro hábitos para blindarte. Ten preparadas 3 versiones de no de 5 a 7 palabras. Respira 3 segundos antes de responder. Escribe una alternativa estándar para ofertas, pedidos que sí te interesan, pero más adelante. Corta los hilos de culpa con una sola línea y cambio de tema. Errores que te cuestan. Pedir permiso para tu propio límite. Dar historias largas para quedar bien. Decir un no blando seguido de un pero. Recuerda, breve es fuerte. Tu límite es una puerta, o está cerrada, o no lo está. Y si el otro se pone duro con exigencias, hay una salida inteligente. Deja de pelear posiciones y descubre su interés real. Eso es la siguiente ley. Deja de pelear posiciones. Descubre el interés real. Cuando alguien exige todo o nada, pregúntale, ¿cuál es el resultado que necesitas? ¿Cómo sabremos que está bien resuelto? ¿Cuál es el mínimo aceptable para ti? Traduce la exigencia en variables negociables. Alcance, tiempo, recursos. Si sube el alcance, baja algo del tiempo o agregas recursos. Negocia paquetes, no favores sueltos. Frases clave. Suena importante para ti. Si el objetivo es X, te propongo 2 opciones. Opción A. Logramos el resultado central hoy, sin el extra C. Opción B. Incluimos C, pero movemos el plazo a mañana a las 10. Ejemplos. Trabajo. Quiero el informe completo hoy. Si el objetivo es tomar una decisión en la reunión, te entrego hoy el resumen ejecutivo y mañana a las 10 los anexos. ¿Qué te funciona más? Pareja. Tienes que ir a la cena sí o sí. Si lo importante es estar con tus padres, puedo ir 30 minutos hoy o almorzar con ellos el domingo. ¿Qué prefieres? Micro hábitos para blindarte. Nombra el interés antes de dar opciones. Entiendo que buscas X. Pide criterio de éxito en una frase. Está bien resuelto si y. Ofrece 2 alternativas que respeten tu límite y cumplan el resultado. Anota por escrito lo acordado. Interés
Opción elegida, siguiente paso y hora. Errores que te cuestan. Discutir la emoción en lugar del resultado. Aceptar el todo o nada sin explorar opciones. Conceder sin un intercambio explícito. Negociar detalles antes de acordar el objetivo. Recuerda, cuando cambias de posiciones a intereses, aparecen soluciones. Pero ¿qué pasa cuando te presionan por terceros? Fulanito dijo que tú... Esa es la trampa de la triangulación. La rompemos en la siguiente ley. Cuando el mensaje llega por terceros, el control viaja escondido. Fulanito dijo que tú... A mí me contaron que... Si aceptas ese canal, pierdes claridad y te meten presión social. Corta la triangulación con una línea. Hablemos los tres. Prefiero aclararlo juntos. O bien, no tomo decisiones en ausencia. ¿Agendamos una reunión conjunta? Si intentan seguir con el chisme, gracias por avisar. Para que no haya malentendidos, voy a hablarlo directo con él. Ella. Si insisten, si es importante, invítalo a esta conversación ahora o lo vemos los tres mañana a las 10. Ejemplos. Trabajo. Dice que estás atrasando al equipo. Perfecto. Los copio en este hilo y lo vemos juntos con datos. Así quedamos todos alineados. Amistad pareja. Mi amiga dice que te vio coqueteando. Prefiero evitar malentendidos. Si quieres lo hablamos los tres o, si te parece, lo aclaro directo con ella ahora. Microhábitos para blindarte. Usa siempre canales directos con la persona involucrada. Cuando te hablen en nombre de otro, pide cita conjunta o copia a la persona en el mensaje. No interpretes mensajes de terceros. Pide palabras exactas o verifica de fuente directa. Si no aceptan conversar juntos, no avances el tema. Lo retomamos cuando estemos los implicados. Errores que te cuestan. Defenderte con el mensajero y convertirlo en juez. Responder por chat, conversaciones que requieren a la persona presente. Aceptar acuerdos por encargo sin validar con el verdadero interesado. Recuerda, donde hay triangulación, hay distorsión. Vuelve al canal directo y el 70% del drama desaparece. Ahora que dominas las 7 leyes, veamos cómo actúan todas juntas en una situación de alta presión. ¿Listo para el caso real? Imagina esto. Son las 6:40 de la tarde, ya ibas a cerrar el portátil y te llega el mensaje. Necesito el informe completo ahora. Si te importara el equipo, no me harías esto. RR. HH. Ya está encima por tu retraso. Respiras, no entras al drama. Pones el marco. Antes de decidir, definamos el objetivo. ¿Qué problema resuelve este informe hoy? Criterio. Impacto, esfuerzo y prioridad. Te doy respuesta mañana a las 10. Viene el reloj. Es última oportunidad. Se decide ya. No tomo decisiones bajo presión. Si la propuesta es sólida, aguantará hasta mañana. Aparece la deuda. Yo te cubrí la semana pasada, me debes esta. Gracias por cubrirla. Yo elijo cómo y cuándo corresponder. Esa decisión va por criterios del equipo, no por favores. Lanzan acusaciones vagas. Siempre estás tarde, todos lo dicen. Necesito hechos, 2 ejemplos de esta semana con hora y efecto. Si no hay datos verificables, no hay nada que resolver. Insisten. Quieren que expliques la vida entera. Pones límite claro y explicación breve. Hoy no haré el informe completo. Puedo entregarte el resumen ejecutivo y mañana los anexos a las 10. Ahora reencuadras al interés. Si lo importante es decidir en la reunión, opción A. Resumen hoy y anexos mañana.
Opción B, todo completo, pero movemos la reunión a mañana a las 11. ¿Qué te funciona? Y cortas la triangulación, copio a r.hh y lo vemos juntos con datos. Prefiero conversación directa, así quedamos alineados. Silencio. La presión baja. Se elige la opción A. Último intento. Si te importara de verdad, lo harías ya. Repite las 5 palabras que apagan la culpa. No tomo decisiones bajo presión. Y cierras. Revisamos datos y acordamos mañana a las 10. ¿Ves qué pasó? No entraste en culpas, ni en marcos prestados, ni en relojes ajenos. Convertiste exigencias en opciones, chismes en reunión directa, etiquetas en hechos. 7 leyes en 7 líneas. Marco primero. Criterio más tiempo. Domina el tiempo. No decides bajo presión. Reciprocidad consciente. Agradece sin aceptar deudas. Prueba o nada. Hechos mayor que etiquetas. Límite claro, explicación breve. Reinterpreta al interés. Opciones que cumplan el resultado. Rompe la triangulación. Habla directo con los implicados. Tu recompensa final. La regla 1 a 2 a 3 para cualquier conversación. 1. Pausa. Respira 3 segundos antes de responder. 2. Prueba. Pide hechos. Fecha, lugar, acción. 3. Protección. Límite claro, más opción viable, más hora de seguimiento. Si quieres que estas 7 leyes se vuelvan reflejos automáticos, da el siguiente paso. Toca en la pantalla final. Este video borrará tu debilidad. Maquiavelo. En minutos eliminarás distracciones y reforzarás tu centro. Haz clic ahora.